Hola, mi nombre es Omar Ariel Berríos Cruz. Soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, en este video voy a hablarles acerca de la introducción a la investigación de mercados para el enfoque en América Latina por la autora Marcela Benassini. Bueno, voy a hacerles un breve resumen acerca del capítulo 1 y el capítulo 2, donde en el capítulo 1 nos habla acerca de la investigación de mercado, también nos habla del carácter cambiante del medio, nos habla también de las líneas de productos y servicios, nos habla de los métodos científicos y los métodos no científicos. Bueno, voy a comenzar por la investigación de mercado, donde en este capítulo del libro nos indica que la idea principal del marketing es conocer al cliente. Esta idea mayormente la aplican en las empresas de América Latina, necesariamente para llevar al éxito a su negocio, por dos simples razones. La primera razón es la internacionalización de mercados, que los ha vuelto más competitivos, no solamente en la parte del diseño y fabricación, sino también en estrategias de promoción y distribución. La segunda razón es que les disminuye la escasez de insumos y recursos, ya que este es un fenómeno mundial que obliga a buscar proyectos y estrategias para mantenerse en la línea, donde no le generen pérdidas económicas, más bien de lo contrario, le generen ganancias económicas. Bueno, también dijimos que nos hablaba acerca del carácter cambiante del medio. Bueno, a causa de la tecnología, la economía, las leyes, la sociedad y la comunicación moderna, nos vuelve más sensible en el orden hacia una infinidad de productos y servicios. También nos habla de cómo los productores de alimentos desarrollan estudios de mercado para poder satisfacer nuestras necesidades y a la vez puedan sentirse bien y mantenerse en la competencia. También que para realizar una investigación de mercado se debe desarrollar un plan de acción para un estudio de mercado, considerando 4 puntos importantes: las líneas de productos y servicios, 2 son los precios, los canales de distribución, promoción y publicidad. Bueno, cuando hablamos de línea de productos y servicios, aquí nos trata de decir que una empresa debe saber si valdrá la pena o no invertir en un nuevo producto o servicio. Bueno, también todo dependiendo de que exista una demanda, ¿no? Nos habló también de los precios, que las empresas deben identificar hasta cuánto está dispuesto a gastar el consumidor o el cliente en un cierto producto o servicio. Y en los canales de distribución, las empresas deben buscar otros métodos de canales de distribución, donde ya la distribución no solamente sea en tiendas ni supermercados. En la promoción y publicidad, las empresas deben investigar la comprensión y credibilidad en sus mensajes y buscar medios más eficientes para sus productos. También dijimos que nos hablaba acerca de los métodos científicos y los métodos no científicos. Bueno, este tipo de métodos científicos mayormente se aplica en el marketing, y existe una gran diferencia con el método no científico. Mayormente la diferencia entre ambos métodos son el método científico, donde no existe la mayor objetividad por parte del investigador. Otra es que la medición en el método científico es más precisa, y el otro es que, por último, para aplicar un método científico a la investigación se debe realizar la observación del fenómeno y la formulación de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis y la predicción de la hipótesis. Continuando con el capítulo 2 del libro, dentro del capítulo 2 nos habla acerca de la formulación del problema, nos habla acerca de los elementos que conforman las decisiones, también nos habla de los pasos a seguir para desarrollar un buen diseño de investigación. Dentro de la formulación del problema, aquí nos habla de que la investigación de mercado es una toma de decisión más acertada y más asertiva, donde el mayor error de las empresas es que su toma de decisiones se basan en intuición, expectativas sentimentales, donde alimentan o dan favor a una estrategia equivocada, todo porque los ejecutivos creen al 100% en un proyecto. Pero más bien existen ejecutivos que están al tanto o están alertas a cualquier toma de decisiones, pero ya con bases más seguras. También nos habla acerca de los elementos que forman la decisión, donde existen 6 puntos importantes. El primer punto es qué tipo de decisión vamos a tomar.
Dentro de este punto es que el investigador debe tener presente al analizar la información, si es que se trata de un problema de marketing, se debe formular la pregunta, bueno, en realidad dos preguntas, una de qué hacer y la segunda es qué debemos hacer. Aunque hay encargados que al momento de realizar un estudio de mercado, ellos confunden o mezclan estas dos preguntas. Y cuando esto sucede, hay confusiones en la metodología, en los procesamientos, en los análisis de la información e incluso en las recomendaciones y conclusiones. También nos habla de qué nivel jerárquico tiene la persona que va a tomar la decisión. Bueno, en este punto todas las decisiones se toman en todos los niveles de la organización, pero en cuanto más alto es el nivel jerárquico de una persona, mayor será la importancia de su decisión. El otro, ¿qué finalidad persigue la persona que tomará la decisión? En este punto es necesario conocer los fines de la persona responsable que va a tomar las decisiones. Es frecuente que esta persona no proporcione al investigador la información completa y mucho menos estructurada, ya sea porque él mismo no la tiene clara o es que no quiere revelar la última finalidad del estudio. El otro es identificar por qué está sucediendo las cosas. Bueno, en este punto es la función del investigador es determinar y detectar el origen de los problemas formulándose varias hipótesis, ya sea en las ventas, en los precios, en los diseños, en la publicidad, en la distribución. Y el otro punto es de las variables incontrolables, que mayormente las variables incontrolables son el gobierno, son las leyes sobre la salud, son la economía y el comercio. Bueno, y por el último punto nos habla de la determinación de cursos alternativos de acción, donde en este último punto nos dice que las decisiones que debemos tomar sobre la base de un futuro sea incierto, tomando en cuenta que nuestro entorno es un entorno cambiante. ¿Ya? Y por último nos habla acerca de los pasos a seguir en el diseño de investigación, donde son 7 puntos claves para desarrollar un buen diseño de investigación. 1. Debemos formular un problema. El segundo punto es que debemos buscar fuentes de información. El tercer punto es que debemos preparar los medios de recopilación de datos. El cuarto punto es realizar un diseño de muestra. El quinto punto es recopilar información. El sexto punto es analizar los datos recabados y por último redactar el informe final. Hablando del capítulo 3, les estaré dando una introducción acerca de lo que es investigación de mercado, que en forma habitual se piensa que la manera más rápida de obtener conclusiones acerca de un mercado es la aplicación directa de cuestionario. Sin embargo, antes de llevar a cabo este paso se requieren otros que permiten con mayor detalle el estudio en su totalidad. Cada estudio es diferente a los demás porque las circunstancias que lo determinan son distintas y porque las preguntas que se formulan también son distintas. En cada caso, la metodología que se utiliza para llevar a cabo una investigación de mercado, de hecho, es universal, ya que se basa en el método científico y por lo tanto pretende a partir de una visión general llegar a plantear un fenómeno en particular visto de todos los ángulos posibles. También está lo que es la investigación exploratoria, que puede ser una herramienta extraordinaria, ya que si podemos identificar una información correcta, obtendremos un panorama amplio con múltiples aplicaciones, sobre todo en el sector de la seguridad pública y privada. Sirve para investigar un panorama amplio y general acerca de un fenómeno que se desea investigar. También está lo que es la investigación descriptiva, que es aquella que busca con claridad un objeto, el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos fuertes o débiles de la empresa, algún medio de publicidad o un problema simple de mercado. En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer el qué está ocurriendo, el cómo vamos y dónde nos encontramos, sin preocuparse por el por qué. Es el tipo de investigación que genera datos de primera mano para realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema. También está lo que es la investigación predictiva, que es aquella que busca proyectar valores a futuro y pronosticar variaciones en la demanda de un bien.
en los niveles de crecimiento de las ventas, el potencial de mercados a futuro, el número de usuarios en cierto tiempo o el comportamiento de la competencia. Por lo general, en cualquier estudio predictivo se consideran elementos como el comportamiento histórico de la demanda, cambios en la estructura de mercado y aumento o disminución del nivel de ingreso. La investigación predictiva es la más complicada e interesante y es la que realmente puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de la empresa en el largo plazo. También está lo que es la investigación causal, que su finalidad es explicar las relaciones entre las diferentes variables de un problema o un mercado. Es el tipo de investigación que busca llegar a los nudos fundamentales y que pretende identificar con mucha claridad fortalezas y debilidades para explicar a qué se debe la conducta del consumidor. Por lo general, la investigación causal se aplica para identificar fallas en algún elemento de marketing, como el diseño de un empaque, un cambio en el precio que propicie un aumento de la demanda o alguna característica de los productos que no gusta al consumidor y que provoque que dejen de comprar el artículo. Saludos a todos los que me están viendo. Mi nombre es Diego Aníbal Sánchez. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les traigo un breve resumen del capítulo 4 del libro de investigación de mercado de Marcela Venanzi. Cuando hablamos de investigación de mercado, tenemos que centrarnos primero sobre la naturaleza. Recordemos que en nuestro país estamos pasando una situación difícil y debemos acoplarnos a nuestra situación de vida y cumplir normas y reglas a las que no estábamos acostumbrados. Provoca esto que tenga que verse limitado por ciertos recursos. Entonces, en ese momento es que la investigación de mercado sea una herramienta muy valiosa para poder hacer competitivas a otras empresas y así poder lograr que inviertan su fondo y desarrollar estrategias de mercado con eficiencia y tener éxito y ocupar un lugar privilegiado en la mente de los consumidores. Eso sería. Gracias. Capítulo número 5. Investigación concluyente. Empezaremos por explicar lo que es una investigación exploratoria. Sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que desea investigar. Tiene como finalidad sentar las bases y dar los alineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible. La investigación exploratoria es el mejor camino para hacer el planteamiento de hipótesis con base en un buen conocimiento de la realidad del entorno que desea conocer. Después de llevar a cabo la investigación exploratoria, la fase concluyente proporciona información que ayuda al ejecutivo a comprobar hipótesis para tomar decisiones racionales. La investigación concluyente puede ser descriptiva, predictiva y causal. Puede existir un estudio combinado en el cual el investigador realice uno de tipo descriptivo, uno predictivo y uno causal. Por ejemplo, una empresa fabricante de computadoras puede realizar un estudio para conocer el nivel de satisfacción de sus clientes, por lo cual realizaría una investigación descriptiva. Luego pasaría a conocer sus intenciones de compra para el año próximo y por último saber por qué las pequeñas y medianas empresas en Bolivia compran sus equipos. En este caso se realizaría una investigación causal. De esta manera se emplearía en el estudio las tres formas de investigación en un estudio combinado. El cuestionario es el método más conocido para la recolección de datos y con el que el público está más familiarizado. Los cuestionarios pueden realizarse mediante listas formales de preguntas que se hacen de acuerdo con lo escrito, o bien pueden efectuarse estudios por cuestionarios realizados sin una lista formal de preguntas. De este modo, un cuestionario puede ser estructurado no disfrazado, no estructurado no disfrazado, no estructurado disfrazado y estructurado disfrazado. Los cuestionarios también se pueden dividir por métodos de clasificación en encuestas por correo y telefónicas, paneles de consumidor, entrevistas personales, la encuesta autoaplicable y el correo electrónico. Ahora, en consideraciones éticas, con el desarrollo de las redes, los temas que se relacionan con la exactitud de los datos y con la identidad de quienes pueden acceder a ellos marcan un nuevo camino. En el nuevo entorno regido por la tecnología, las personas hemos sido agrupadas e integradas en base de datos, suprimiendo el tiempo y las distancias. Con el Internet, el acceso se generaliza en forma dramática. Todo lo que no tiene restricción está disponible de inmediato desde cualquier sitio.
Por lo tanto, en la cuestión de la protección de la vida privada se presenta un problema de invasión al que muchos millones de seres humanos estamos expuestos. Glosario, asociación de palabras, técnica proyectiva que invita a que los entrevistados asocien las ideas que reflejen sus motivaciones con ciertos vocablos. Entrevista personal asistida por computadora. Es un cuestionario autoaplicable que aparece en el monitor de una computadora. Las personas que lo responden interactúan en forma directa con un programa diseñado ex profeso para hacer preguntas en una secuencia que está determinada por las respuestas que el entrevistado proporciona a lo largo del estudio. Encuestas telefónicas asistidas por computadora. Tipo de entrevista que consiste en que la persona se realiza la encuesta telefónica, captura de manera directa las respuestas en las computadoras y estas de inmediato pasan a formar parte de una base de datos. Ahora, preguntas de repaso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la investigación exploratoria y la concluyente? La investigación exploratoria sirve solamente para que quienes van a tomar la decisión tengan un panorama general del problema y puedan plantearse la hipótesis. En cambio, la investigación concluyente es el paso del método científico que nos permite comprobar las hipótesis planteadas durante la fase anterior y con esta información pronosticar el futuro y tomar una decisión con cierto grado de certeza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cuestionario electrónico y un cuestionario aplicado por correo electrónico? El cuestionario electrónico se valida en su versión impresa y de este se desarrolla en una versión electrónica. En cambio, el cuestionario por correo electrónico, una agencia de investigación de mercados envía el cuestionario por correo electrónico a gran cantidad de personas que después son segmentadas a través de un filtro. A continuación les hablaré del capítulo 6, cómo diseñar un cuestionario. Para diseñar un buen cuestionario, por lo general estructurado, es necesario seguir un método, teniendo presente que la calidad de las preguntas obtenidas dependerá en gran parte de la forma en que se planteen las preguntas. Los pasos necesarios son determinar qué información queremos, el tipo de cuestionario que vamos a preparar, el contenido de las preguntas individuales, la clase, la redacción y el orden de las preguntas, el aspecto físico del cuestionario y además realizar una prueba previa. Cada uno de estos pasos comprenden a su vez varias etapas que deben de tomarse en cuenta dependiendo del objetivo y los alcances. Unas pequeñas consideraciones que podemos tomar es que en este capítulo mencionamos la importancia de que el investigador no manipule las preguntas para obtener la información que él o el cliente desean. Sin embargo, la manipulación también puede ser involuntaria, ya que de manera inconsciente cada ser humano plasma una parte de su personalidad en sus opiniones, en su conducta diaria, en sus actitudes y en sus escritos. De ahí es la importancia de la objetividad en la investigación, de la que hablamos en el primer capítulo, pero a pesar de los deseos y las intenciones de buen investigador, los sesgos pueden aparecer. Por ello siempre es recomendable escuchar una o más opciones antes de editar un cuestionario, que además no deben referirse nada más al diseño o al contenido técnico, sino precisamente a la posibilidad de que exista un sesgo. El investigador que fuma, por ejemplo, puede minimizar las preguntas relativas a los peligros que representa el hecho de fumar en el temor a obtener respuestas que confirmen algo que él ya sabe, pero que no quiere admitir. En conclusión, el armado interdisciplinario del cuestionario es indispensable. Buenas, yo les voy a hablar sobre el libro de investigación de mercado. Ahí me tocó el capítulo 7 de investigación de motivación. Los motivos de las personas que están relacionados de manera íntima con sus necesidades, en otras palabras, lo que hoy se conoce como motivación, no es más que las necesidades de los individuos que los lleva a actuar de cierta manera. De acuerdo con Abraham Maslow, nuestras necesidades van desde las psicológicas hasta las fisiológicas y las espirituales. De esta manera, si una persona siente una fuerte necesidad de reconocimiento social, hará todo lo que esté en sus manos para adquirir un automóvil que le otorgue este estatus. Asimismo, los motivos pueden ser racionales o emocionales. En el contexto del marketing, el concepto de racionalidad implica que los consumidores seleccionan un automóvil
con base en criterios objetivos, tales como las dimensiones, la velocidad o el rendimiento de la gasolina. Sin embargo, los motivos emocionales implican la selección de una marca de automóvil de acuerdo con criterios personales o subjetivos, como el deseo de la individualidad, el orgullo, el temor, la necesidad de afecto o el estatus que deseamos proyectar. Un ejemplo son aquellas marcas que los consumidores se tatuarían con mayor probabilidad. Son aquellas que les ayudan por completo a identificar quiénes son en relación con la marca. Quienes deciden tatuarse el nombre o el logotipo de una marca lo hacen porque están seguros de que esa marca es suya. Marcas tales como Coca-Cola y Pepsi, en cerveza Sol y Corona, en ropa y calzado como Nike, Adidas y Puma, en compañías telefónicas Telcel, Movistar. La marca de manera física y simbólica se convierte en parte de ellos mediante el tatuaje. Es el branding, el cual es el empleado en marketing que hace referencia al proceso de creación de valor de una marca en el sentido más literal. El lazo emocional entre el consumidor y la marca comercial es tan profundo que se convierte en una relación de por vida. El tatuaje de una marca simboliza la relación última entre el consumidor. Otro ejemplo, con relación a la imagen y publicidad, para dicha motivación se utiliza un personaje reconocido como un ejemplo por su imagen de hombre maduro, exitoso y sano. Pelé fue seleccionado para anunciar el Viagra. Al mismo tiempo, los motivos son tan importantes que son la parte medular de la investigación de motivaciones, cuya principal finalidad consiste en encontrar nuestras motivaciones a la acción. Es más, las técnicas para realizar este tipo de investigación pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Las cualitativas son aquellas que nos dan información muy valiosa acerca de las imágenes, las actitudes y las sensaciones que experimentan las personas ante un estímulo. No obstante, la interpretación de los datos recopilados están sujetas a la interpretación. De ahí que puede ser subjetiva. Por ello se han diseñado las técnicas cuantitativas, las cuales permiten al investigador hacer mediciones precisas acerca de las razones del comportamiento de segmentos de mercado bien identificados. Cabe destacar que la investigación de motivaciones es el área del conocimiento que trata de identificar las causas de las motivaciones del comportamiento humano. Mediante la investigación de motivaciones pueden establecerse motivos y actitudes más profundos acerca de las personas y su relación con el consumo de determinados productos. Hasta el momento hemos analizado los diversos pasos para realizar una correcta investigación de mercado. Partimos de una investigación exploratoria para obtener un panorama amplio y vasto acerca del fenómeno a estudiar. Con la información recabada hemos podido obtener conclusiones previas para plantear la hipótesis de una investigación concluyente. Para este fin diseñamos, dirigimos, corregimos y aprobamos un buen cuestionario. Ahora debemos seleccionar a las personas a quienes se lo aplicaremos. Esto parece sencillo, pero no lo es, ya que conforme nuestra investigación comprende un mayor número de variables y su campo de acción geográfica es más amplio, la forma de seleccionar a los entrevistados también se vuelve más compleja. Incluso un proyecto que haya tenido un buen diseño inicial y haya formulado el mejor de los cuestionarios puede fracasar si es que esto no se aplica a las personas adecuadas y tomamos personas equivocadas. Definición y problemas básicos. El muestreo es la parte de las estadísticas
que se ocupa de la selección y acopio de los elementos representativos de cierta población a fin de obtener inferencias. A su vez, la población o universo es el conjunto de todas las posibles elementos que intervienen en un experimento o un estudio. Definición de la población que se estudia. La población o universo que se pretende estudiar debe definirse en forma rigurosa, ya que de la manera que se haga tal definición dependerá la calidad de nuestra seleccionada gente o el éxito de los resultados. Definición de las variables que se estudian. Las variables o atributos a estudiar deben ser de dos tipos. Cualitativa. No se puede medir en forma numérica, como género, nacionalidad o el color de piel. Cuantitativa. Tienen un valor numérico, como edad, el monto o la colegiatura o ingresos anuales de los padres. Diferencia entre censo y muestreo. Comentamos ya que el muestreo se ocupa de la selección y agrupación de elementos respectivamente de una población con el fin de obtener inferencias, mientras que un censo es la aplicación de las entrevistas a todos los elementos de la población u objetivo que se estudia. Elección del método de la práctica. Una muestra por completo probabilística tiene que ser considerada como un caso limitado y leal más que como una meta alcanzable. Sobre todo se busca información de unidades de observaciones móviles. Un resumen rápido. El muestreo es la parte de la estadística que nos ayuda a minimizar el costo y el tiempo de la investigación de mercado mediante la selección de algunas partes de la población para ser entrevistada. En algún lugar de tener que aplicar los cuestionarios al total de la población, una muestra es adecuada a la medida que es la respectiva población. En consecuencia, de una buena muestra nos ayudará a obtener conclusiones precisas acerca del comportamiento de la población a la que se trate. El capítulo 9 nos habla del trabajo de campo, la revisión, verificación y captura de los datos. El acopio de la información debe ser un trabajo de mucha calidad, aun cuando se lleven a cabo mediante dispositivos electrónicos. Por ello, la selección y la capacitación de los entrevistadores deben hacerse con sumo cuidado. Existen agencias de investigación que se especializan en la recopilación de datos. Sin embargo, a pesar de que se subcontrate, no debemos delegar todo este trabajo en ellos. Es necesario supervisarlo. Un buen encuestador debe ser una persona sana, sociable y con buen aspecto. Además debe estar bien capacitado en temas como la manera de establecer el contacto y lograr la entrevista, cómo formular las preguntas, cómo profundizar para obtener más información y cómo anotar las respuestas. Enseguida debe hacerse la supervisión de los trabajadores de campo y la verificación de su trabajo. Una vez recopilada la información, estamos en posición de editar, codificar y capturar los datos. Algunas consideraciones que debemos tomar en un estudio de mercado. Los entrevistadores tienen el derecho de elegir si desean o no participar. Incluido en este está el derecho de que sea suficiente información acerca del estudio y se conceda en forma explícita la oportunidad de escoger. Está también el derecho a la seguridad. Por su lado, los entrevistadores de campo no pueden emplear en beneficio propio ninguna información obtenida por medio de una actividad de investigación y además deben realizar las entrevistas con estricto apego a las especificaciones recibidas. Estas consideraciones parecen muy sencillas, pero no lo son. En la avidez por recopilar la información de un tiempo determinado, el encuestador puede operar de manera involuntaria, omitiendo u obviando algunas preguntas. La supervisión en el campo puede ayudar a evitar estos problemas, pero no los erradica del todo. Es necesario crear mucha conciencia durante la capacitación previa a cada investigación. El capítulo 10 nos habla de la distribución de frecuencias, tabulación cruzada y prueba de hipótesis. Una de las primeras formas de presentar la información para analizarla es la distribución de frecuencias.
Su objetivo es obtener el conteo de un número de respuestas asociadas con diferentes valores de una variable, la cual se expresa en números o porcentajes. Una distribución de frecuencia para una variable produce una tabla de frecuencia. Una tabulación cruzada representa una extensión de la tabulación unidimensional y ayuda a plantear futuras hipótesis. La tabulación cruzada puede emplear más de dos variables. Las medidas de tendencia central corresponden a la investigación descriptiva. Tienden a localizarse al centro de la distribución de datos. Por lo tanto, los hallazgos que obtenemos en este tipo de medidas corresponden a la investigación descriptiva. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media o promedio es la medida de tendencia central que se establece con mayor frecuencia. Es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos. La mediana es el número intermedio de un grupo de datos, es decir, la primera mitad de los números son inferiores a la mediana y la segunda mitad de ellos tienen valores superiores a la mediana. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en una distribución o un grupo de números. En otras palabras, representa la cima de la distribución. Las medidas de dispersión también forman parte de la investigación descriptiva y son complementarias de las medidas de tendencia central. Este tipo de medidas nos dice hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. La variable se define como la media de la diferencia al cuadrado de n puntuaciones con respecto a su media aritmética. La desviación estándar o desviación típica es la medida de dispersión de los valores respecto a la media o al valor promedio. La hipótesis es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según algunos elementos, como lugar, tiempo o característica de los sujetos, entre otros. La hipótesis nula es aquella por la cual indicamos que la información a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Al formular la hipótesis nula, se pretende negar la variable independiente. La hipótesis de trabajo le sirve al investigador como base de su investigación, o sea, trata de dar una explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. El error tipo 1 ocurre cuando los resultados de la muestra revelan evidencia suficiente para el rechazo de la hipótesis nula, aunque en realidad sea verdadera, mientras el error tipo 2 se presenta cuando con base en los resultados de la muestra no se rechaza la hipótesis nula, aunque en realidad sea falsa. Todo este trabajo puede realizarse en la actualidad con gran rapidez y total precisión mediante el uso de programas de cómputo. El más popular es el SPS. Hola, ¿qué tal? Hoy yo les voy a hablar un poco con respecto a la redacción del reporte. Una vez concluida nuestra investigación, es importante poder cerrar con broche de oro. Es posible que el cliente no reciba ese trabajo realizado de dicha investigación con la más positiva de las actitudes, si es que el estuche que lo envuelve no es el adecuado. Por tal razón es importante considerar dos caminos muy importantes ya a la hora de poder hacer la redacción. El primero sería que la preparación de dicho reporte debe ser profesional. O sea, tiene que contener todos los elementos adecuados de la investigación. Y segundo, también debe existir una presentación también profesional donde el investigador interactúa con el cliente a fin de que ellos puedan conocer los resultados de dicho proyecto. ¿Ya? Entonces, por tal razón tenemos estos dos caminos que son de suma importancia. Ahora, con respecto a la importancia del reporte, hay algunos puntos, por ejemplo, yo les voy a nombrar tres de por qué es importante el reporte, ¿ya? Número uno, por ejemplo, el reporte es el producto tangible de la investigación. Número dos, las decisiones de la gerencia se guían muchas veces por el reporte y su presentación. Y número 3, las decisiones de gerencia de efectuar investigaciones de mercado en el futuro o de volver a contratar
a proveedores de un estudio particular dependen muchas veces de la utilidad que ofrezca dicho reporte y su presentación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la redacción del reporte, existen algunas pequeñas preguntas que uno se debe hacer ya antes de poder hacer la redacción del reporte. Podría ser la primera pregunta: ¿quiénes lo van a leer? Un reporte debe ser redactado para un lector específico. Un reporte debe ser fácil de leer. Es necesario que el reporte esté estructurado de una manera lógica y redactado con claridad. ¿Puede un reporte ser objetivo? La objetividad es una característica que debe prevalecer en dicho reporte o en dicha investigación. Y tiene suficientes cuadros y gráficas el reporte. Hay muchas herramientas que nos ayudan a reforzar la información clave en el texto, con cuadros, gráficas, fotografías, mapas y otras diapositivas visuales. El documento es breve. Un reporte ha de ser breve y conciso, y por tal razón se debe considerar estos puntos que acabo de presentarles. Y por último, lineamientos para la presentación de tablas. Las tablas estadísticas son parte vital del reporte y merecen, es importante que se le dé una especial atención.